La Revolución Francesa fue un acontecimiento histórico clave que transformó profundamente la política, sociedad y cultura de Francia, de allí el nombre. Se desarrolló entre 1789 y 1799, marcando el fin del antiguo régimen, caracterizado por una monarquía absoluta y una estructura social basada en la jerarquía de clases. Vamos a ver en detalle cada una de estas causas para entender mejor por qué sucedió este evento. La monarquía francesa, bajo los reinados de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, incurrió en enormes gastos para mantener el lujo de la corte y financiar guerras muy costosas. Retrocedemos un poco en el tiempo, hagamos memoria y veamos la más destacada de estas guerras. La Guerra de los 7 Años fue un conflicto global que involucró a la mayoría de las grandes potencias de la época y que se libró en varios continentes: Europa, América del Norte, Asia y África. Fue una guerra compleja que se libró principalmente por motivos territoriales y geopolíticos. El conflicto, debido a esto último, es considerado a menudo como la verdadera Primera Guerra Mundial. Ahora veamos a los principales protagonistas de esta historia. Vamos a ver esto, adelante. En Europa, la gran rivalidad se centraba entre Gran Bretaña y Francia. Ambas naciones competían por la supremacía en los mares, el control de los territorios coloniales y el dominio comercial. Austria también tenía disputas territoriales con Prusia por el control de Silesia, que es esta zona que está aquí, una rica región industrial que Prusia había tomado de Austria en la Guerra de Sucesión Austriaca de 1740 a 1748. España, aliada de Francia, y Portugal se veían arrastrados a la guerra debido a la expansión colonial y la rivalidad con los británicos en América y Asia. Por último, Rusia y Prusia también se encontraban en conflicto, ya que Prusia, bajo el liderazgo de Federico II el Grande, buscaba expandir su influencia en Europa Central, mientras que Rusia intentaba hacer lo propio en el este. En Europa, Prusia fue el principal actor europeo. Federico el Grande, rey de este país, logró mantener su territorio frente a varias coaliciones que lo atacaban, a pesar de estar rodeado por enemigos muy poderosos. La guerra en Europa fue principalmente una serie de batallas entre Prusia y Austria, con la participación de Rusia, aliada de Austria. Sí, ya sé, yo no pongo los nombres, Prusia y Rusia, muy parecido, pero bueno, es lo que hay. Francia también se sumó a esto, por si acaso. En este frente, Prusia se mostró extremadamente hábil en el campo de batalla y logró resistir a fuerzas mucho más grandes. La batalla de Leutzen de 1757 fue una de las victorias más notables de Federico II. Mientras, en América del Norte, la guerra se libró entre los colonos británicos, apoyados por fuerzas indígenas aliadas, y los colonos franceses, apoyados también por sus aliados nativos. La guerra en este teatro es conocida como la Guerra Franco-India. Gran Bretaña y Francia luchaban por el control de las vastas regiones de Canadá y el valle del Mississippi. También es importante mencionar que en 1759 las fuerzas de los revolucionarios americanos trataron de conquistar Canadá bajo poder británico, pero las tropas del lugar, bajo el mando del general James Wolfe, lograron una victoria decisiva en la batalla de Quebec, lo que permitió a Gran Bretaña dominar y asegurar el control de Canadá, y donde, por cierto, los estadounidenses acabaron masacrados. I'm gonna fight you now. Oh, are you? La guerra terminó oficialmente con la firma del Tratado de París en 1763, que reorganizó el mapa mundial, particularmente en cuanto a las colonias americanas. Ya nos centraremos en qué consecuencias tuvo esta guerra respecto a las demás potencias. De momento la que nos interesa es, evidentemente, Francia. Esta perdió gran parte de sus territorios en América del Norte, salvo algunas islitas que conservó en el Caribe. Bueno, que eso más bien es América Central, pero en fin. En particular, Francia tuvo que ceder la Luisiana, un área de aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo cual es bastante, a España, como parte de un acuerdo secreto a cambio de que España cediera la Florida a Gran Bretaña. Básicamente, Francia acabó perdiendo por todos los lados. Tras la pérdida de las colonias americanas, la situación de la Francia continental comenzó a desmoronarse. Una crisis agrícola, el aumento de los precios, inestabilidad monetaria e inflación comenzaron a azotar al país. El sistema político del antiguo régimen estaba basado en una monarquía absoluta, en la que el rey, en este caso Luis XVI, tenía un control casi total sobre el gobierno y la administración del Estado.
Este sistema había funcionado muy bien y era chévere hasta hacía unos cuantos años, pero ya las necesidades de la Francia del siglo XVIII comenzaban a pedir un cambio. Luisito era un rey bien intencionado, pero muy inexperto, y no pudo manejar de manera efectiva la crisis económica que afectaba al país. Su incapacidad para reformar el sistema fiscal y su dependencia de ministros impopulares como Jacques Necker y Charles Alexander de Calonne empeoraron aún más la situación. Los intentos de reformas fiscales fueron bloqueados por la nobleza, quienes defendían obviamente sus privilegios. Como ya vimos en el anterior vídeo, el tercer estado, el cual era el más numeroso y estaba compuesto por los burgueses y el pueblo llano en general, sentían que no tenían representación proporcional en los órganos políticos del país y que estaban en clara desventaja frente a la nobleza y el clero, que tenían más votos y cuya opinión iba a misa, literal. Pero bueno, rompiendo una lanza por el rey, Luisito, que no se diga que no lo intentó, trató de imponer reformas fiscales en 1787 y 1788, pero los nobles dijeron que no y le dieron dislike a su idea. Esto aumentó la frustración de los burgueses y el pueblo llano, que veían cómo el sistema político y fiscal era incapaz de adaptarse a las nuevas realidades sociales y económicas. Aparte de la Ilustración, un movimiento que ya hemos visto anteriormente, promovía nuevas ideas sobre el gobierno, los derechos del hombre y la libertad individual. Los filósofos ilustrados cuestionaron la legitimidad de la monarquía absoluta y defendieron principios republicanos y democráticos. Y la gota que colmó el vaso fue la Revolución Americana de 1776, en la cual las colonias americanas proclamaron su independencia del Reino de Gran Bretaña, establecieron una república basada en los principios democráticos, que básicamente hoy se llama Estados Unidos, y esto a los franceses les dio una idea, la revolución. ¡Tengo miedo! Vamos a ver a continuación las distintas fases en las que se dividió la Revolución Francesa. La primera, como bien dice el título de esta sección, fue la Revolución Moderada. Debido a la crisis financiera, Luis XVI convocó a los Estados Generales, una asamblea que no se había reunido, por cierto, desde 1614, con la intención de aprobar nuevos impuestos. Se convocaron representantes de los tres estamentos, pero de nuevo empezaron los problemas. Los nobles con que, ¡ay no, tú eres pobre y eres escoria! Y los campesinos, ¡ay no, yo te mantengo! Pedazo de desgraciado. En fin, el caso es que todos los miembros del tercer estado acabaron por marcharse y se juntaron en una cancha de tenis, donde se autodenominaron Asamblea Nacional y afirmaron representar a todo el pueblo francés. Urdiendo un plan, el 14 de julio de 1789, los parisinos, aparte de también una represión por parte del rey, asaltaron la Bastilla, una prisión símbolo del poder monárquico. La caída de este lugar es considerada el evento simbólico que marca el inicio de la revolución como tal. Mientras, en las zonas rurales de Francia, los campesinos, temerosos de represalias de los nobles que los gobernaban, se levantaron en revueltas y quemaron castillos como locos. Este fenómeno, por cierto, se conoció como la Gran Miedo. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que afirmaba principios fundamentales como la libertad, la igualdad ante la ley y la soberanía popular. Fue una de las bases ideológicas de la revolución. Esta fase ya es bastante más seria. En 1792 las tensiones con otras monarquías europeas, especialmente Austria y Prusia, llevaron a Francia, o más bien a la Nueva Francia, a declarar la guerra. Esta acabó exacerbando la crisis interna y condujo a un aumento de la radicalización. En septiembre de 1792 la Convención Nacional, otro órgano nuevo, abolió la monarquía y proclamó la Primera República Francesa. Luis XVI trató de huir, pero fue arrestado y juzgado por traición. Más tarde fue condenado a muerte por el Tribunal Revolucionario y guillotinado el 21 de enero de 1793. New invention, the guillotine. Guillotine? Sounds French. I love the French. Did you know that they invented mayonnaise? How bad could it be? It's French, eh? Oh, that bad. Ah, just mine. Esta nueva Convención Nacional fue dominada por los jacobinos, unos radicales de mucho cuidado, liderados por figuras como Maximilien Robespierre. El Comité de Salud Pública, que literalmente de salud y pública no tenía nada, creado para hacer frente a las amenazas internas y externas, adoptó medidas extremas para asegurar la revolución. Durante el reinado del terror, miles de personas, 40.000 en un solo año para ser exactos, se unieron a su rey Luisito en el cielo, incluida su esposa María Antonieta, la reina consorte, el 16 de octubre de 1793. La guillotina se convirtió en un símbolo del terror. La violencia se dirigió principalmente contra los enemigos de la revolución, pero, ojo, también contra los moderados dentro de la propia revolución, como los girondinos.
Por suerte, la creciente represión y los excesos de este tipo, el Robespierre, que fueron bastantes y muy desagradables, llevaron a su caída. El 27 de julio de 1794, o el 9 de Termidor, según el calendario revolucionario, Robespierre fue arrestado y ejecutado por sus excesos, lo que puso fin al reinado del terror. Acabó guillotinado también, así que el karma, supongo. Y llegamos a la última fase. Tras la caída de Robespierre se instauró un nuevo sistema político, conocido como el Directorio, que se basaba en un ejecutivo de 5 directores. Este periodo fue marcado por la inestabilidad política y económica. El Directorio luchó contra la oposición realista, partidarios del monarca Luis XVIII, hermano del decapitado Luis XVI, y contra los jacobinos que querían mantener la revolución radical. La debilidad del Directorio, que fue progresiva, llevó un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, o 18 de Brumario, según el calendario revolucionario, liderado por... sí, exacto, Napoleón Bonaparte. Napoleón se convirtió en primer cónsul, dando inicio a la era napoleónica. Este golpe marcó el fin de la Revolución Francesa e el inicio del primer imperio francés. Y hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, dadle like y suscribiros, visitad mi canal para más vídeos interesantes y nos vemos próximamente con más historia.